vamos a hablar cómo se actúa con madurez. Ya hemos visto cómo vamos adquiriendo madurez, y adquirir madurez va muy pegado de la mano a un concepto que es añadir a tu vida. Es decir, quedamos que perfeccionar es madurar. Dios ya te ha salvado, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos Dios ya los ha limpiado? Ahora Dios los tiene que perfeccionar. Y en ese perfeccionamiento entra la madurez. Tienes que ir madurando como hijo de Dios. Y quiero hablarte sobre ese tema, cómo actuar con madurez, amén. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 3. Es el texto que hemos estado tomando para esto. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Con qué? De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. El apóstol Pablo le hace referencia a Timoteo, que él sirve al Señor desde sus mayores, es decir, desde la gente que lo precedía. Cuando el apóstol Pablo se acerca al conocimiento de Cristo, Dios lo tira de un caballo. Cristo lo tira de un caballo y le pregunta, ¿por qué me persigues? Y Pablo le pregunta al Señor, Señor, ¿quién eres tú? ¿Y por qué dices que te persigo? Yo soy Cristo a quien tú persigues. Y por el reflejo de la gloria de Dios, Pablo empezó a perder su vista. De hecho, quedó ciego por 3 días y le pidió a un hombre que orase por él. Amén. Entonces Pablo, desde ese tiempo hasta que llegó a la altura o nivel de un apóstol, amén, desde ese tiempo hasta que Pablo fue creciendo a los pies de los apóstoles, amén, dice que él servía al Señor y servía a sus mayores ¿con qué? Con limpia conciencia. Y esa es la forma en la que nosotros vamos a proyectar la madurez espiritual. Cuando tú empieces a vivir el cristianismo, a vivir la palabra de Dios, ¿con qué? Con limpia conciencia. Tú y yo, amado, tenemos que perseverar en una buena conciencia. Tienes que tener algo que se llama conciencia, ese Pepe Grillo, ¿verdad? Aquel angelito y diablito que está en tus hombros. Tú tienes que aprender a manejarte con limpia conciencia. La conciencia, ¿qué será la conciencia? Bueno, amados, la conciencia es un don de Dios, amén, que le da a todos los hombres. Digamos que es como el apéndice de su cerebro, que está para empezar a juzgar entre lo bueno y lo malo que tú haces. Empezará a acusar o a levantar tus cuestionamientos, amén. Vaya conmigo a Romanos capítulo 2, versículo 14. Romanos capítulo 2, verso 14. Eso, todo hombre nace con conciencia, amén. Todo hombre. El problema es cómo la manejan, si la cauterizan o la sostienen. Cuando lo tenga, diga amén. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley ¿para qué? Dice que los gentiles no se les fue dada la ley de Dios, ¿sí o no? ¿A quiénes se les fue dada la ley de Dios? A los judíos, a los hebreos, amén. Pero dice que los gentiles viven la ley de Dios por naturaleza. Los gentiles viven la ley de Dios por naturaleza.
Así que ellos, no teniendo ley por sí mismos, no teniendo ley que se les fuera dada, son ley para sí mismos. Amén o no amén. Verso 15. Mostrando la obra de la ley, escrita ¿dónde? En sus corazones. Acuérdate que cuando la palabra de Dios nos hable de corazones, nos está hablando de un concepto psicológico que es subconsciente. Amén. No inconsciente, subconsciente. Nos está hablando de tu conciencia más próxima. Mostrando la obra de la ley escrita en tu mente o tu subconsciente, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Tú y yo, amado, tenemos que entender la palabra razonamientos o mentalidad. Amén. Y la palabra de Dios dice: tales son los pensamientos en el hombre, tal es él. Amén. Tus razonamientos te dirán quién eres tú. Tu mentalidad expresará realmente quién eres tú. Yo podré venir disfrazado de Batman, pero como no pienso como Batman, ¿verdad? Y no actúo como Batman, entonces se va a mostrar que no soy Batman. En mi forma de actuar, en mi forma de hablar, en mi forma de conducirme, se va a mostrar que yo no soy la persona que pretendo ser, sino son mis pensamientos, ¿verdad?, los que dictan quién soy yo. Y dice el apóstol que la conciencia será lo que va a producir en tus pensamientos un juicio, ya sea a defensa o a acusación sobre tus acciones. Y eso es por naturaleza. ¿Qué hace la diferencia entre un hombre maduro, en un hombre inmaduro, en una persona con buena conciencia o mala conciencia? Hacia dónde se incline la balanza. Digamos que tú haces cosas malas y tus razonamientos empiezan a alabar esas cosas malas, se está inclinando tu conciencia hacia lo malo y entonces se está inclinando hacia la inmadurez. Si tu conciencia se inclina hacia lo bueno, a un buen comportamiento, tu conciencia se está inclinando hacia la madurez. Amén o no amén. Tú y yo tenemos que aprender a madurar. Tus acciones, tus actitudes te dicen si hiciste bien o hiciste mal. Si realmente pensaste lo que tenías que hablar y lo expresaste o simplemente lo expresaste. ¿Cómo sabes que eres inmaduro? Muy sencillo. Cuando tú empiezas a decir cosas como: es que lo que te dije no lo quería decir. ¿Te ha pasado? Es que eso que te dije, perdóname porque lo que te dije no lo quería decir. Entonces, ¿quién lo dijo? ¿Eres ventríloco? ¿O alguien te está dirigiendo? ¿O simplemente, amado, salió a la luz nuestra inmadurez? Y entonces nuestra conciencia nos empieza a acusar. Y nuestra conciencia empieza a decirnos: lo que hiciste, lo hiciste mal, tienes que repararlo. Si tu conciencia te dice eso, amén, entonces estás madurando. Si tu conciencia te dice: bueno, ya la regamos, ahí para la próxima, eres un inmaduro. Peor aún, si tu conciencia te dice: bien hecho, pues plantaste tu punto. Hay personas, sabemos personas, amados, que nuestras acciones, sean buenas o sean malas, las queremos plantar porque decimos nosotros que así somos nosotros. Eso nada más es producto de la inmadurez. El que tú no quieras cambiar algo en tu vida es producto de la inmadurez o una mala conciencia. Una persona madura está en constante examinación. Se está examinando constantemente. Se está analizando constantemente. Y es su crecimiento en Dios el que le empieza a dar
motivos para hacer las cosas. Recuerda que dice la palabra de Dios que es la conciencia, ¿verdad?, la que te acusará o defenderá tus razonamientos. ¿De dónde vamos a partir? ¿De dónde serán nuestros estatutos, los cuales nos digan que lo que estamos haciendo es correcto o es incorrecto? ¿Cuáles son nuestros parámetros? Y de los parámetros que tú tengas será tu madurez. Si tienes buenos parámetros, si tienes una buena ley sobre ti, entonces tú te estarás perfeccionando. Pero si tú no tienes más que algunos principios y has alcanzado esos principios, tendrás que añadir más, porque no te estarás perfeccionando, no estarás creciendo, no estarás madurando. Amén o no amén. Tú y yo tenemos que aprender cómo actuar con la ley que se nos ha sido dada, o con la ley que tú no tengas, pero tu misma conciencia te está diciendo: hiciste bien, hiciste mal. Tenemos que partir desde esto. Amén o no amén. Así que mostrando la obra que de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio que su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia nos acusa o defiende nuestros razonamientos, pero tenemos que ser bien específicos, amados. Tú y yo tenemos que entender, ¿verdad?, si nuestros razonamientos tienen alguna base o no la tienen. Es decir, tu forma de pensar tiene una base limpia o no tiene una base limpia, porque eso va a dirigir tu actuar. Tú debes de actuar con buenas bases, y cuando ya has alcanzado la perfección en tus bases, entonces, amado hermano, añade algo nuevo a tu vida, porque una persona madura entiende que no deja de crecer, no se detiene su maduración. Porque tú sabes por qué un fruto deja de servir, ¿por qué se echa a perder? Porque se pudre. ¿Pero por qué se pudre? Porque no deja de madurar, no frena su maduración. Tú tendrías que meter esa fruta en un refrigerador o congelarlo para frenar su maduración. ¿Y qué pasa cuando tú congelas algo? Ese es otro signo de inmadurez. Hermano, vénganse, vamos a hacer esto. Que lo hagan otros, que lo hagan por mí, que lo haga otra persona. Son signos de inmadurez. Oigan, hermanos, vámonos para allá. ¿Que no ve, hermano, que me estoy reservando para el día del Señor? ¿Me estoy guardando en mi inmadurez? ¿Qué dice una persona que tiene economía y qué dice una persona que no tiene economía? Vámonos para allá. ¿Qué dice el que sí tiene para moverse? ¿Y qué dice el que no tiene para moverse? ¿Por qué? Porque no tiene o está limitado. Porque no puede o está limitado. Yo he escuchado grandes testimonios de muchas personas que me dicen: pastor, mi familia viene de la pobreza extrema. Comíamos frijolitos únicamente. Si caía una mosca, glorificábamos a Dios, proteínas. Pero ¿qué lo hizo salir adelante? ¿Qué lo hizo estudiar una carrera? ¿Qué lo hizo ser un profesionista? Aunque tuviese pobreza. Sus deseos de superarse. Y una persona que se quiere superar es una persona que va
madurando. Cuando tú ves una persona que tiene 40 años y vive en casa de papi, de mami, y que no se mueve. Digo, hay personas que tienen que ser así, pero trabajan, se esfuerzan, sacan adelante no solamente su vida, sino la vida que están alrededor de ellos. Lo único que te están diciendo, me estoy reservando, estoy en el congelador, frené mi madurez. No quise crecer, no me quise mover, no quise hacer más nada. Pero hay personas que se mueven, trabajan, son productivos, pero no solamente habla de productividad. ¿Ah? Si alguien puede contestar mi teléfono, por favor. Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 14. Dice, porque deseando ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. A ver, vamos a pesarnos. ¿Cuántos se quieren pesar el día de hoy? Vamos a ver si tenemos sobrepeso espiritual o hay madurez. A ver, ¿quién tiene aquí un año en Cristo? Un año en Cristo. Apenas. 2 años. 2 años, ok. 3 años. Creo que los conozco desde tempito más atrás, hermanos, 4 años. A ver, levanten las manos que tienen más de 5 años en Cristo. Más de 5 años en Cristo. A ver. Más de 5 años en Cristo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Es un montón. Ok. ¿Cuánto duró una carrera? De 4 a 5 años. O sea, hace que el apóstol Pablo dice a los hebreos, tú debiendo ser ya maestro, ¿a poco es necesario que te vuelva a dar los rudimentos? Cuando tú ya debes de estar comiendo alimento sólido, ¿cómo es que eso todavía necesitas lechita y no alimento sólido? Digamos que los hermanos que tienen 3 años aventaron una carrera ejecutiva. Y la hermana va a mitad de carrera. Se supone que nosotros en nuestra madurez en Cristo tendríamos que ya tener algún tipo de conocimiento, ¿verdad? En nosotros que nos permite, diga conmigo, ser maestro. Que tú ya debes de tener cierto conocimiento que te permite enseñar. ¿Cómo es posible, dice el apóstol, que todavía tú ya debiendo ser maestro, te creas niño? ¿Qué diferencia hay entre un niño y un maestro? Pero tienen el mismo tiempo en Cristo. Alguien estancó su crecimiento y alguien dejó crecer a Cristo en él. Eso hace la diferencia de la madurez. Ahora, el que es maduro tiene la obligación de levantar al que es inmaduro, hacerlo madurar. ¿Y cómo haces madurar a un niño? ¿Para qué va un niño a la escuela? Para aprender. Qué bueno. ¿Qué va a aprender? Leer, escribir, ¿qué más? Sumar, restar, multiplicar, algo de historia, va a estudiar, ¿verdad? Algo de geografía, algo de ciencias naturales, algo de biología. ¿Para qué? Imagínese a un niño en su trabajo. Ahora
buenas tardes, ya creció el niño, va a su entrevista de trabajo, solicitan a un operador de alguna máquina, ¿verdad? Y va el niño y le dicen, qué bueno, vamos a hacerte un examen. Ok, quiero que por favor me digas el origen de la raza mexicana. Escribe los 5 conceptos que tiene el Chilam Balam. Escríbeme lo que habla el Popol Vuh. ¿Esos conceptos les sirven? Al menos que su trabajo sea orientado a la historia de México, a la historia prehispánica. Entonces sí les sirven, pero los conceptos generales que adquiere un pequeño le deben de llevar a una madurez e ir obteniendo buen juicio. Diga conmigo, buena conciencia. Tú y yo en Cristo tenemos en nuestro crecimiento que ir adquiriendo buena conciencia. Yo les decía que tenemos que ir madurando en 3 áreas en nuestra vida: amor, ciencia y conocimiento. Poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. Poco conocimiento te hace morir, mucho conocimiento te da vida. Porque la palabra de Dios dice que por falta de conocimiento murió su pueblo. Entonces, tú adquieres el conocimiento, ahora necesitas saber qué hacer con ese conocimiento. Tú obtienes las tablas de multiplicar y tú necesitas aplicar esas tablas de multiplicar. Quizá ya no en 2 por 2, 4, sino vas a ver 2 manzanitas más 2 manzanitas, ¿verdad? Las vas a ver en una canasta y vas a agarrar 4. Ya aplicaste tus matemáticas, ¿no? Para eso te servirá la escuela. Amén o no amén. Entonces, ¿para qué te serviría adquirir los rudimentos de Cristo? ¿Para qué Dios te está exigiendo que dejes de tomar leche espiritual y empieces a consumir alimento sólido en Dios? Porque resulta que si yo quiero estudiar algún tipo de ingeniería, algún tipo de licenciatura, algún tipo de técnica, amén, sobre mi vida, es para poder ayudar. Una persona madura debe de tener la capacidad de ayudar a una persona en crecimiento. Cuando tú no estás ayudando a nadie a crecer, dime qué te consideras. No me lo responda. Si tú no estás ayudando a nadie a crecer en Dios, entonces, ¿en qué postura estás? ¿Maduro o no maduro? ¿Estás aportando algo? ¿Estás siendo maestro o todavía necesitas lechita? Porque resulta que el que tiene poco conocimiento en Dios, el que no está dando nada de Dios, va a ser la persona que va a ser legalista, irracional, intolerante, limitada a lo que él sabe. Y una persona con madurez dice, porque el maduro es capaz de entender al que es inmaduro. El que es espiritual es capaz de entender al que es carnal. Y lo va llevando a adquirir los principios que necesita adquirir para madurar, para crecer. Pero si tú no tienes eso, y entonces yo quiero decirle otro principio de inmadurez. Una persona que es inmadura va a la iglesia y cuando se confronta en algo que no le gusta
o deja de participar o deja de ir a la iglesia. Una persona madura va a la iglesia, si no le gusta algo, va y pregunta por qué están pasando las cosas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero no le pregunta al hermano de al lado: oye, ¿ya viste? ¿Quién sabe qué está pasando en la iglesia? Se llama chisme, no se llama murmuración. Va y le pregunta: oiga, pastor, fíjese que estoy viendo esto. ¿Por qué razón está pasando esto? Y quizá el pastor te diga: no sabía que estaba pasando eso. Entonces pongamos atención los dos, veamos qué está sucediendo, démonos cuenta qué está pasando en la iglesia. Pero si no hablas y entonces empiezas a hablar con uno y a hablar con otro, eso se llama inmadurez. Porque la Biblia dice que el pie no le puede decir a la mano: no te necesito. ¿Sí o no? Pero no es hasta que adquieres ese principio: oye, yo necesito del hermano y el hermano no está haciendo su labor. Yo necesito del hermano que no vino. ¿Y por qué no vino? Vamos a preguntarle y dejar de sacar conjeturas. Unifícate al cuerpo. Y los que se quieran desprender del cuerpo, unifícalos al cuerpo. Sonría que Cristo le ama. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué dice? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y... Ok. ¿Para qué te sirve la madurez? Entre lo que es, ¿qué? Y malo. La madurez y el conocimiento en Cristo te permiten discernir entre lo que es. Si viene un hermano que tiene 1 año en Cristo y me pregunta: pastor, dígame usted, ¿qué hago? ¿Le doy pensión a mis hijos o no le doy pensión a mis hijos? Según están divorciados, según, ¿no? ¿Qué hago? Le acepto que me pregunte eso. Pero si tiene 20 años en Cristo y me hace esa pregunta, lo agarro a zapes. Porque entonces me tendré que ir a la Biblia. A ver, hermano, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? Ninguna, pastor. Santo Dios. Oye, hermano, ¿y cuántas veces ha hecho? Ninguna, pastor. Perfecto. Oye, hermano, ¿no se ha bautizado? No, porque todo tiene su tiempo. Todo llega a su hora. Todos tenemos un tiempo. Eso no te lo creo. Te he demostrado bíblicamente que esas son palabras de una persona inmadura que no quiere crecer, que no quiere hacer nada, que no se quiere levantar, que quiere seguir en su misma comodidad o perdón por la palabra, en su misma miseria. Una persona con madurez se levanta, rápido se incomoda. Oye, creo que esto no es correcto. Porque sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Dice, creo que esto no es correcto, algo hay que hacer. Y lo hace. Pero dígale a un niño que levante su cuarto después de que tiró todos sus juguetes y se puso a jugar. ¿Lo ve necesario? ¿Ve necesario levantar sus juguetes? ¿Por qué? Pero tú, ¿por qué se lo pones a levantar? Vamos a ver también por qué se lo pones a levantar. ¿Por qué le pone usted a levantar a su niño los juguetes?
¿Para que su cuarto se vea limpio o para que no se accidente? No, porque entonces te falta ciencia. No, para que tu cuarto se vea limpio. Te falta ciencia. Esa no es la razón por la cual levantar los juguetes. La razón es para que el niño, cuando esté caminando, no se tropiece y no se encaje la espada de plástico en el cuerpo. Para que no se descalabre. Para que no se accidente. Usted lo ha vivido, hermano. De repente se le olvidó levantar la toalla después de bañarse y va caminando y va y se cae. O no acomodaste la silla en su lugar y te tienes que hacer un lado y ¡ay! Me pegué con la cama. ¿Para qué es el orden? Las teorías de orden dicen que el orden existe para evitar el caos. ¿Sí o no? No es para que se vea bonito. Eso es cuestión de estilos. Que se vea bonita una casa o no es cuestión de estilos. Yo, para mí, quizá así me gusta mi casa, así para mí se ve bonita. Parece caverna quizá, ¿no? Con pieles de oso por allá, o por no decir los calzones por allá, los calcetines. Son pieles de oso. Son ¿cómo se llama? Trofeos de mis cacerías. Pero eso es cuestión de estilos. El principio de orden es evitar el caos. Es el principio de orden. Si tú no le das a tu hijo los principios que debe de tener, entonces, amado hermano, estamos hablando que eres medio maduro. Y a Dios no le gustan las cosas a medias. Amén o no amén. Tú y yo tenemos que ejercitar el discernimiento a través de la madurez para poder decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y si tú no sabes decidir en lo que es bueno y es malo, eres inmaduro. Amén o no amén. Sonría que Cristo le ama. También puede decir ay, que también es bíblico. Pregúntele a David. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 10, ¿ya lo tienes? Dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer, de lo sacrificado a los ídolos. A ti te ve con conocimiento, amén, y te ve haciendo algo que él entiende que es incorrecto, y te ve a ti, te dice, no es estimulada su conciencia a imitarte, pero sin saber el por qué, sin saber la causa de las cosas, simplemente te imita. En una ocasión conocí a un pastor y me dice, mire pastor, estoy teniendo el ministerio de banderas en la iglesia. Ok, hermano, ¿ya sabe para qué es ese ministerio? No, es que lo vi en la televisión en una iglesia y dije yo también. Inmadurez, el inmaduro imita o juzga o es intolerante. La persona madura unifica, enseña, dirige. Amén o no amén. Verso 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil
por quien murió Cristo. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecas. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Yo no le voy a poner tropiezo al hermano. Pero imagínate, viene un hermano y le dice: hermano, ¿por qué come carne? Coma verduras como Daniel. Eso es inmadurez. Está siendo intolerante. Pero en lo que el hermano intolerante agarra conciencia y se fortalece en la conciencia, amén, entonces en ese momento él va a poder madurar a través de las vivencias. ¿Qué hace madurar a una persona? Sus vivencias y el resultado de ellas. Si se equivoca, va a decir: me equivoqué, no lo vuelvo a hacer. Y cuando se le presenta la oportunidad y no maduró, me equivoqué otra vez. Y se le vuelve a presentar la oportunidad y no maduró, esto ya parece deporte. Pero si la persona se equivoca una vez y madura, dice: ¿sabes qué? Esto no conviene. Yo puedo discernir en lo que es bueno y lo que es malo. Amén, amén. Las acciones que demuestran nuestra madurez son la tolerancia. Hermano, aquí no se come carne, deme verduras. No hay ningún problema. Pero si tú también eres intolerante, discúlpeme, hermano, pero si usted no conoce la palabra de Dios, es su problema, a mí deme carne. Entonces vas a escuchar a un hermano inmaduro decir: ¿ya vieron al hermano que predica o que viene y enseña, come carne? Y dice la palabra de Dios: si por tu conocimiento, aún sea bueno, haces caer a uno de los que son de Dios, estás pecando. Mejor ese día enseñas de la tolerancia. Mejor empiezas a enseñar por qué un apóstol se podía sentar en un lugar de idolatría y podía platicar con esa gente y podía comer lo que le ofrecieron a los ídolos. Eso y una fiesta es lo mismo. Ay, venga, hermano, que lo invitamos, hay fiesta en la iglesia. Y ahí va usted inocente y se encuentra que era para la iglesia católica. O vamos a la feria. Y una persona con una conciencia fuerte puede ir sin problemas, porque entiende lo que está viviendo. Una persona inmadura va y se va a ir a contaminar porque no entiende lo que está viviendo o simplemente no va. Amén o no amén. Mucha gente me ha invitado: pastor, véngase a comer. Y se me quedan viendo: ¿qué les sirvo de tomar? Y se me quedan viendo. Yo no sé por qué. Y todavía les hago más pesada la mirada. ¿Qué tipo de cervezas tiene? Esta ya no tiene la que me gusta. Tráigame una coca, por favor. Y entonces todos hacemos hacemos lo mismo. Porque son motivos de conciencia únicamente. Y la madurez te lo permite, porque tú puedes discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Si tú no puedes aún discernir entre lo que es bueno y no es malo,
pídale al Señor madurez, que se la dará con mucho gusto, pero aguántese como los machos. Porque vienen problemas que te van a hacer madurar. Vienen circunstancias donde tú tienes que ejercitar lo que Dios te ha enseñado. Amén o no amén. Con este texto vamos a empezar a cerrar. Mateo 18, versículo 6. Mateo 18, versículo 6. Acciones que te hacen madurar. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué significa eso? ¿Que se va a ir al infierno? El que hace tropezar. ¿No será que tendrá que tomar su ideología y echarla a algo profundo y no tocarla hasta en el momento que lleguen a esa profundidad? ¿O habla de un suicidio? Le dice el Señor: si haces tropezar a mis pequeños, mejor suicídate. No, de ninguna manera. Lo que Cristo les está diciendo: no los hagas tropezar. En el momento que lleguen a la profundidad de que tú estás hablando, entonces hablen de eso. No lo hagas caer. Si no te entiende, no te preocupes. Deja que siga creciendo. Y entonces lleguen a esa madurez. Porque si tú lees más adelantito o más atrasito de este versículo, Cristo dice: es imposible que el hombre no caiga. Léele. Pero ay de aquel que hace caer a mis pequeños. Ay de aquel que los confunda. Porque un niño es fácil que crea en la magia. ¿Sí o no? Y le hace así, ¿no? Y el niño: te la comiste, ¿no? Y la pelota está aquí, escondida, está siendo engañado. ¿Qué piensa el niño? Se pueden comer pelotas. Si le vas a hacer un truco de magia a un niño, asegúrate de explicárselo, si no vas a encontrar un niño ahogado. De eso se trata. De eso se trata la madurez. Mira, puedes hacerlo, pero el truco es este. Empieza por aquí. Confúndelo de esta manera. Solamente es la rapidez de tus manos. Practícalo de esta manera. Y lo haces así. Y terminas con esto. Y evitas un accidente. Por eso la palabra dice: ¿sabes ser maduro? Está bien. Pero si eres maduro, tendrás primero que entender al que es inmaduro y irlo llevando a tu madurez. Mejor es callar y echar al fondo del mar nuestra ideología que hace caer a nuestros hermanos. Por eso muchas veces escuchas palabras como: es que ese pastor predicó esto, es que aquel pastor predicó aquello, ¿y a quién le voy a creer? Ya no creo en los pastores. Lo confundieron, lo hicieron caer. Ahora, para quitarle esa mentalidad a una persona que ya no cree,
en los siervos de Dios. Ahora restáuralo. Ay, no, es que ese es trabajo de Cristo. Entonces, ¿pero quién lo ensució? Amado hermano, unificar una iglesia, trabajar para un mismo fin, entender a los débiles, ayudar a los débiles, habla de tu madurez. Rechazo, inactividad, no forzar las cosas, criticar las cosas, habla de tu inmadurez. ¿Qué hay en ti? No me responda, por favor. Amén.